La saludo, madres del cielo y de la tierra, reinas de las más oscuras profundidades del abismo y de las lumínicas escaleras del empirio. A ustedes, señoras únicas y primeras cuyos tronos se elevan triunfantes sobre todos los seres, de quienes parte la voluntad de las voluntades y toda fuerza esencial de las cosas, grandes adoctrinadoras, madre oscura, de piel de oliva, virgen estelar que guarda los misterios de las estrellas. Edúquenme en los secretos de la manipulación de los fuegos sagrados. Clamo sus nombres aunque no los conozca, para que me revelen el camino. Señoras coronadas, del arriba y del abajo, maestras de vía estelares, a ustedes me encomio en esta noche y en esta hora para recibir sus bendiciones. Así sea. Acabamos de escuchar una de las oraciones más comunes de Vía Estelares. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de los lineamientos básicos de Vía Estelares como camino espiritual. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y brujería. Mi nombre es Aramis Libú y pueden encontrarme en las redes sociales de Vía Estelares, justamente. Una corriente iniciática de la cual hablaremos hoy, y mistérica de Gnosis Bruja, que abrió sus puertas en el 2012 y que brinda también un espacio de estudio exotérico de la ars mágica para todos los buscadores y las buscadoras de las ciencias ocultas. También pueden encontrarme en TikTok hablando sobre corrientes afro, que prontamente volverán a los episodios. Dejaré en la descripción del episodio, tanto en Spotify como en YouTube, porque ahora nos encontramos también en YouTube, toda la información necesaria para que podamos encontrarnos fuera del podcast. Como ya he dicho y siempre digo, soy brujo tradicional, cofundador de Vía, también espiritista cruzado, y a lo largo de mis años me he dedicado a practicar diferentes corrientes espirituales, tanto occidentales como afroamericanas, y me he desempeñado, y en algunos casos lo sigo haciendo, como tarotista, medium, astrólogo predictivo y ejecutor de diversos rituales privados y públicos. Así que el tema de hoy es Vía Estelares y su naturaleza. Como les había señalado, Vía Estelares es una corriente iniciática y mistérica. Eso significa que para participar en profundidad de los conocimientos de la Escuela de Misterios de Vía, uno debe iniciarse. Y mistérica justamente porque hay cosas que se revelan a través del misterio. Hay cosas que son secretas, porque es iniciática, pero también hay cosas que se revelan solo en la transmisión ritualística y en la vivencia de esas ceremonias particulares. En algún punto, Vía Estelares puede encajar dentro de una categoría que se conoce como alta brujería, que algunos autores, sobre todo de practicantes, em, sí, de prácticas de brujería tradicional, pero con residencia en América Latina, han empezado a utilizar. El concepto de alta brujería no es mío. O sea, la alta brujería, y en particular también Vía, aúna los principios fundamentales de la brujería tradicional con algunos elementos de la esfera de la magia ceremonial. Particularmente aquellas que tienen que ver en relación a la ejecución de operaciones grimóricas varias. Por poner ejemplos, quizás podríamos nombrar al Higromanteia, los Pantáculos del Rey Salomón, bueno, entre otros. Y en el caso de Vía, el desarrollo puntual de la magia astrológica con bases medievales y por consiguiente también con una relación profunda con la astrología predictiva, la astrología horaria y la magia y astrología talismánicas. La doctrina de Vía es ante todo panteísta, en tanto que las potencias divinas son además las sustancias constitutivas de toda la creación. La mitopoética viántica, como llamamos a las cosas de Vía, viantis, a las personas viánticas o viánticos a los elementos. La mitopoética viántica propone la existencia de tres dioses primordiales. Vamos a llamarle dioses por ahora. Pero en realidad son también esencia, por la cual el mundo viene a ser. Es decir,
el mundo y la humanidad, estamos llenos de dioses. Somos reificaciones conscientes de los poderes originales del cosmos. Estas latencias cósmicas que se han nombrado bajo la influencia de la alquimia y del estudio de las religiones comparadas, diosa negra, dios rojo y diosa blanca, que se interrelacionan con de múltiples maneras con un eterno ciclo, ¿no?, de interafectación, ¿no?, de interrelación, para producir y destruir ligaciones, o sea, conexiones de atracción o de repulsión entre las cosas. Desde los movimientos solares hasta los procesos más internos de, no sé, quien entra en duelo o quien atraviesa un proceso de transformación grande. El entendimiento de los ciclos de estos poderes, de los dioses que hemos nombrado, nos permite tener una ventaja, ya que comprenderemos también qué fuerzas serán aliadas a nuestra voluntad y qué actitudes propias podrían ser debilitantes para nuestra conexión, que trae poder, el poder de esas fuerzas. Al final se trata de ser consciente de la conexión que hay entre las cosas y de saber operar sobre ellas a partir de una narrativa mitopoética con anclaje en el paradigma de la brujería. En un sentido más profundo, el brujo será capaz también de generar alianzas, uniones, con fuerzas benefactoras para su objetivo, por lo cual el brujo al final también es un creador de ligaciones nuevas. Después de todo, sin brujería no hay alianza y sin alianza no hay brujería. Estoy intentando introducir en este episodio en particular una serie de vocablos, un conjunto léxico de elementos que solemos usar en vía para explicar ciertos procedimientos. La idea de hoy es dar a conocer las 5 o 6 bases fundamentales más grandes de vía para que las personas puedan entender un poco más de dónde sale y cómo se conecta con la realidad y con lo que yo suelo proponer en los talleres. Vía, antes de que sigamos con sus principios filosóficos, ¿no?, nos quedamos en esta relación de Vía como filosofía panteísta, ha dado una serie de frutos teórico-prácticos hermosos. Ha surgido primero como una indagación personal, mía, propia. Desde muy chico, desde muy temprana edad, como he hablado en otros episodios, he sido expuesto y me he sentido atraído por manifestaciones espirituales, incluso a veces de manera involuntaria. Ya hablaremos de ciertas incorporaciones, ciertos estados alterados de conciencia que me sobrevenían cuando yo era pequeño. El gusto por la espiritualidad, por la filosofía, por la lingüística. Un pequeño Aramis que leía a Nietzsche a los, 14 años, intentando entender. Junto a una familia bastante ecléctica de práctica afroamericana, pero con ciertos elementos que venían del folk italiano, estaban ahí rodeándome, ¿no? Toda esa fuerza, todos esos elementos culturales me rodeaban y me llevaban a aprender, a estudiar, a darme cuenta de ciertas cosas, de cómo la magia funciona, de cómo ciertos elementos son quintaesenciales, es decir, que coinciden en múltiples culturas en los procedimientos de transformación. Y toda esta indagación, cerca del 2012, me llevó a formar un grupo de práctica. Éramos pocos en un comienzo, luego hubo una gran remodelación. Como base prioritaria teníamos en un origen solo la magia itálica, y de a poco el conocimiento astrológico fue haciendo mella en nosotros y nosotras, y el grupo empezó a crecer en una relación intrínseca entre la magia natural, las prácticas brujas más extáticas, iconografía más bien itálica, folclórica e incluso católica,
y profundos elementos astrológicos. Luego empezaron a aparecer otros elementos que también provenían de la península itálica y que tenían que ver con la manifestación preimperial de ciertas divinidades romanas. Con lo que podríamos decir que el área de influencia cultural en el que Vía se mueve, de alguna manera, es ítalo-argentino, si se quiere. Aunque es cierto que la doctrina final de Vía atraviesa la cultura itálica y atraviesa casi que cualquier cultura. No estamos intentando buscar una explicación universal de las cosas, pero sí es cierto que se postulan ciertos principios a partir de los dioses, que son principios generadores, matrices de la realidad. Entendiendo que la brujería es una visión superadora en algún punto. Además de ser una filosofía panteísta, y también politeísta en un sentido amplio, porque en realidad no son dioses, los dioses, la diosa blanca, la diosa negra y el dios rojo son en realidad principios energéticos, ¿sí? Se los llama dioses para mostrar su naturaleza inmortal, trascendental, universal, pero en realidad no están circunscritos a una figura, solamente las imágenes que vemos de ellos son iconografías, representaciones, abstracciones del ser humano para poder captar una esencia. Pero bueno, en un sentido amplio podríamos categorizarnos como politeístas. Vía encarna, además de todo esto, una visión animista de la realidad, desde un punto de vista en que todas esas reificaciones de esos dioses son esencia, porque todo lo que es posee esencia y por lo tanto posee espíritu. Un conocimiento fundamental de los brujos es la capacidad de poder despertar las potencias dormidas de las cosas y conocer las propiedades ocultas del mundo natural, muchas veces incluso por medio del contacto extático con la materia naturalis, es decir, acercarme a la planta y preguntarle directamente. Obviamente que también hay que estudiar mucho. Comunicarse con los poderes de la naturaleza, que no son otra cosa que emanaciones de estos dioses, son básicamente, es la manera de acercarnos aún más a los ciclos de los que hemos hablado. Comunicarnos con los poderes de la naturaleza, que son manifestación de estos dioses, nos permite vincularnos con los espíritus que tenemos a nuestra inmediatez y comprender mejor y conectarnos mejor con los ciclos de la naturaleza, de los cuales habitualmente estamos distanciados. El paradigma viántico, además de todo esto, es evolutivo. La propuesta de Vía Stellare no es una mera técnica de acceso al poder para concretar una voluntad mágica. No estamos hablando solamente de una magia de resultados, de hechicería, sino de una experiencia transformadora del practicante y de un entendimiento mayor de la realidad. La vía, como solíamos decirle antes, Vía Stellare, la vía que se traza en Vía, es un sendero de diversas posibilidades en el que se inicia por el conocimiento más telúrico y fangoso de nuestras existencias, de nuestra historia, de nuestra naturaleza, por ejemplo con los ancestros, con la conexión a la tierra, con el entendimiento de la sombra, de los miedos, y desemboca en una purificación álmica por medio de la exposición a lo que vamos a llamar fuegos espirituales, que básicamente son las energías, vamos a llamarles así, que constituyen la realidad. O sea, que los dioses están formados y se expresan a través de fuegos espirituales, ¿sí? Estos fuegos son efluvios, son fluidos energéticos, vamos a llamarles así. Algunos fuegos pueden ser más nutridores, otros más purificadores, otros más limitadores. Tienen muchos factores, muchas formas de actuar. Estos fuegos se acrecientan en el practicante o en la practicante a través de múltiples formas. Meditaciones, ritualizaciones, cuidado personal, ejercicio de la reflexión. De alguna manera, la vida aquí en la tierra nos templa, nos expone a determinados fuegos para que nuestra alma esté mejor preparada para habitar los planos más sutiles. No estamos aquí en la tierra porque tenemos que pagar una deuda
o porque tenemos que lo que sea, sino porque en algún punto acá también hemos bebido del espiritismo. El alma nace necesitando una tendencia a la realidad superior. Muchas veces los seres humanos nos distanciamos de esa tendencia y hay que volver a ella. Pero esa vuelta no puede ser súbita. El fuego divino también quema, piensan en los querubines. Entonces, la exposición a los diferentes fuegos, a las diferentes naturalezas espirituales, termina por volver a templarnos, ¿no? Los escalafones más altos de Vía involucran la conexión con esos poderes estelares, con poderes zodiacales, planetarios, que representan a nuestro sistema lo más originario, lo más primitivo, primordial, pero también lo más templado, lo más purificado. En este camino, que se describe como un espiral sinuoso, uno visitará cíclicamente, a la usanza del dios rojo, que es una energía dinámica y cíclica, las numerosas áreas del trabajo propuesto por Vía, que coincidirán con elementos internos, personales, áreas de la personalidad, ¿no? Pasando reiteradas veces por trabajos ancestrales, por el trabajo con estrellas fijas, eh, con trabajos relacionados con la guerra y la valoración y la autoconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán entonces, no somos solamente una dinámica de práctica de hechicería, sino que la brujería es al fin y al cabo, y ahora vamos a hablar de esto, un mecanismo, una técnica para acercarnos a estos poderes primordiales, extáticos, fuera del lenguaje lógico, ¿ven? El fin último es adquirir semillas de conocimiento, de gnosis, guardadas en los atavismos de las cosas, tanto de la tierra como del cielo. Por eso Vía Stellare se denomina atávica, porque conecta con los misterios que se mantienen latentes en las fuerzas ancestrales, predecesoras de la humanidad. El mundo tiene una memoria atávica, esencial, primitiva, que guarda el manejo de los fuegos y el entendimiento de los ciclos cósmicos, seres que estuvieron antes que nosotros. ¿Qué podemos aprender de la Tierra? ¿Qué podemos aprender de la montaña? ¿Qué podemos aprender de las estrellas? Las tecnologías viánticas van a promover el acercamiento a esas semillas para poder adquirir esa virtud atávica. Es en ese sentido que Vía Estelar entonces es bruja. Y sobre todo porque entendemos que las claves de la brujería tradicional son las más adecuadas para penetrar en los secretos atávicos de las cosas. Desde su constitución como corriente que bebe del folclore, de las prácticas populares, de la alianza con las fuerzas liminales, de las manifestaciones más animálicas de la experiencia espiritual, la brujería tradicional nos va a aportar una serie de llaves metodológicas para acceder a un poder que, si bien se conduce por medio de la conciencia, se activa por medio de un estado alterado de conciencia, donde los límites de la mente cotidiana no nos constriñen. Este devenir animal, diría Deleuze, que propone la brujería, nos acerca más a la naturaleza esencial y a los poderes primordiales. El lenguaje, para el Viantis, es a la vez la mayor técnica para suturarse al mundo del cual hemos sido escindidos, pero también un síntoma de la decisión de la esfera natural. Nos hemos alejado de nuestra naturaleza. Aprender por medio de la palabra nos permite acceder a nuestras creencias, a nuestras mentiras, también a la habilidad del entendimiento de las cosas que no son decibles sino a través de la metáfora. Por eso Vía además es poética y más estrictamente mitopoética. ¿Por qué usamos mitopoética y no poética? Bueno, porque en realidad no nos interesa exactamente si el cuento, el mito que contamos es real o no, sino que entendemos que son justamente metáforas mitológicas para acceder a una fuerza, a un poder espiritual. De esta manera se van diseñando anatomías espirituales, topografías espirituales, conceptos fundamentales para Vía, que nos van a permitir acceder, entender, operar en el mundo, con una conciencia clara de cómo estas fuerzas interactúan. Si no entendemos cómo esas fuerzas interactúan, la magia, si bien puede resultar, termina por no ser totalmente transformadora. Todo depende de aquello que estemos buscando. Vía se enuncia casi que como un
sendero de mano derecha. Amén de que la brujería ha sido descrita como una práctica del sendero bifurcado, del sendero tortuoso, sinuoso. La búsqueda de vía es el camino de la menor resistencia para canalizar nuestra propia voluntad. La manifestación de la voluntad y su entendimiento es análogo al temple del alma. Cuando nos templamos, entendemos mejor nuestra voluntad y por lo tanto podemos hacerla en el mundo. Pero eso está intrínsecamente relacionado con entender los ciclos universales, para poder entender cómo esa voluntad se inserta en todo ese mar de voluntades. Vía Stellare es un sistema de práctica que comenzó con un taller gratuito en Facebook. Comenzó en sentido público. Fue un taller que dicté sobre el dios rojo y su relación con los ancestrales, con los ancestros. Tremendamente conectado con la praxis de la brujería tradicional en sentido estricto, ¿no? Esa corriente que rescata las creencias, las fábulas, las leyendas relacionadas con las brujas. La brujería tradicional engloba no solamente ese constructo que es la bruja y lo que supuestamente las brujas hacen, sino también todo aquello que fue colocado dentro de esa categoría y que no lo era. Por ejemplo, las prácticas de sanación popular, la medicina tradicional, el arte de la partera, el arte de la curandera, las oraciones populares que no eran ejecutadas por el sacerdote, sino por una señora o un señor, entre muchas otras cosas. Al final la brujería tradicional bebe de todo aquello que ha sido condenado por la iglesia, y tiene tantas recensiones, tantas manifestaciones que termina siendo un arte muy complejo, ¿no? Una ciencia, una práctica, un conocimiento inabarcable. Muchos le dicen el arte sin nombre, a partir de una categorización que hizo Chambly. Vía toma ese sentido de brujería tradicional en sentido estricto. Sí, hay símbolos relacionados con la cabra, hay símbolos relacionados con el sábado, pero sobre todo lo que nos interesa es esa práctica primal de contacto con las fuerzas naturales, con los animales, con la tierra, con los minerales, con las hierbas, con el hueso, el metal, con la luz de la vela, con los ciclos naturales, la luna, el sol, las estrellas. Ese contacto primordial, primal, extático, salvaje, que nos permite emanciparnos de un montón de cosas. Vía Stellare es de alguna manera una de las tantas formas de encontrar los enclaves quintesenciales. Obviamente no somos los únicos que tenemos verdades sobre la naturaleza del mundo. Compartimos conocimientos, vínculos con un montón de órdenes, de agrupaciones, de covens, que construimos este conocimiento universal también. Nos vamos pensando, nos vamos preguntando, nos vamos ubicando. Y también en un contexto posmoderno, ¿no? En que los lenguajes terminan siendo a veces confusos. Intentar tener una expresión clara de nuestra práctica, una noción clara de lo que estamos haciendo, involucra no solamente mucho estudio, sino también mucha práctica. Hoy en día los círculos de vía siguen avanzando, se siguen construyendo. Pero la idea es también abrir un poco estas semillas, estas prácticas, estas luminarias, para que personas que quizás lo necesiten o vibren con este conocimiento puedan acceder a ellas. Obviamente que también tenemos los talleres que son exotéricos, cualquier persona puede participar y que no te compromete en modo alguno con la corriente iniciática, ¿sí? Estamos muy lejos de ser una corriente, digamos, proselitista, ¿no? Estamos lejos de eso. Pero sí me gustaría
a manera de compartirles mi trabajo personal, que al final se convirtió también en el trabajo de decenas y de cientos casi de personas, y que me ha hecho entender muchísimas cosas de mí mismo y del mundo. Actualmente yo me defino como Piantis, evidentemente, y como espiritista cruzado. Hace poco estuvimos en algunos oráculos, en algunas manifestaciones, en algunos ritos de comunicación con las fuerzas con las que trabajamos. Y se dijo algo muy interesante, y pido permiso a los poderes para que se pueda compartir esto. Yo le pregunté, bueno, ¿nuestra praxis tiene que virar? ¿Tiene que volverse más itálica, menos itálica? ¿Hay cosas que tienen que estar cambiando? Y parte de la respuesta fue eh, que Vía no nació. Vía nunca ha nacido porque es inmortal. Esa idea de que la vía estelar, la vía estelare que construimos, es, bueno, una de las tantas formas de llegar a las estrellas, de llegar a esa purificación, a esa depuración. Entonces, al final, la médula, volver a lo primitivo, a lo esencial, que es lo que proponemos, es lo que tenemos que rescatar. Muchas veces, en un ejercicio egoísta, antropológico o académico en general, yo y mucha gente, dentro y fuera de Vía, intentamos agregar cosas, agregar símbolos, agregar... Y no hemos profundizado tanto en algunos trabajos. La Virgen de las Estrellas es un símbolo hermoso de la diosa blanca. ¿Por qué no volver a esos secretos, a esas formas, no? Quizás haya sido un poco capcioso este episodio. Un poco la práctica es así también. Pero algunos ecos, algunas resonancias, espero que hayan quedado en sus conscientes o subconscientes o inconscientes incluso. Espero que me escriban ciertas preguntitas en el... ¿cómo es? En la cajita de preguntas que dejo en cada capítulo, en cada episodio. Y que nos podamos sacar algunas dudas. Después vamos a volver y vamos a charlar sobre espiritismo y vamos ahí picoteando sobre las dos doctrinas que han nutrido mi existencia. Obviamente también la práctica del culto orilla ha fortalecido mi pensamiento, mi accionar, y hablaremos de ello. Pero hoy quería mostrarles mi camino dentro de la práctica occidental. Vía Estelare reúne todo lo que he aprendido y que he atesorado de todas las cosas, de todos estos años que he ejecutado, que he aprendido dentro del contexto de la magia occidental. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según sea la hora en la que me estén escuchando. Y espero que este episodio les haya servido también para conocerme un poco más, para conocer un poco más Vía. Nos vemos en el próximo episodio, y que la luz de las estrellas y la bendición de todos los espíritus que trabajan con y para Vía los alcancen para que sus vidas mejoren. Agüe Vía y bendiciones para todos y todas.